Podía ser la fusión, Esto, creo que decía de la fusión. eso, perdón. Está bien, sí, está bien. Sí, la fusión se puede ser inhibida. ¿Alguno más La acción detectaron? de la retrotranscriptasa, Ujú. todo por dentro sería también el ciclo de multiplicación. Sí, lo que mostraron ahí es como que podían usar inhibidores enzimáticos, inhibidores de las proteínas que trae el virus consigo mismo en el virión. Mostraron que podían inhibir ya sea la retrotranscriptasa inversa, como la La integrasa. integrasa, claro, o la proteína. Y lo que hablaba es que cada uno de estos pasos del ciclo de vida, del ciclo de multiplicación viral, es susceptible de ser inhibido, y que mientras más cosas pueda inhibir, mejor, ¿no? O tener, por lo menos en este caso. Profe, también decía que hacía lisis celular, puede ser en los linfocitos. No, mostraban otra cosa, mostraban que se ensamblaba la nucleocápside y que el virus brotaba de las células, llevándose membrana plasmática con glicoproteínas. Así que en realidad va brotando, entonces como se va llevando esa membrana de a poco y no es que hace lisis, la célula vive más tiempo en infección hasta que se agota, digamos. Causa muerte celular, sí. La pregunta es si causa muerte celular, sí, pero no es que se llena de virus y estalla y libera toda la progenie, sino que la progenie va saliendo por liberación, por brotación, y entonces eso hace que la célula viva más tiempo produciendo virus. Finalmente, igual, en general, la mayoría de los virus terminan causando la muerte de la célula por una cuestión de que la usan para producir todas sus cuestiones virales, y la mayoría de las veces, no todos, pero muchos, hacen que la célula deje de producir sus propios elementos, como que se acapara toda la maquinaria para sí mismo completamente, no es que compite con la célula, que se llama Shatov, ese proceso. No todos los virus lo hacen, pero muchos. Bueno, sigamos. El 1 fue descubierto primero, a principios de 1980, es más virulento y infeccioso y es responsable de la actual pandemia. En cambio, el VIH-2 es menos infeccioso y está confinado casi exclusivamente en países de África Occidental. Este no es pandémico. Bueno, no sé si todas tienen presente o saben que el virus de la inmunodeficiencia humana es una zoonosis, que fue un salto de especie que ocurrió desde el chimpancé, el cual es el reservorio del virus. La evolución del VIH, las personas que han estudiado la evolución del virus, dicen que pueden explicar que existe el VIH con al menos 3 saltos de especie desde el chimpancé al humano, como que el evento de saltar de especie se tiene que haber dado 3 veces. Y el VIH-2 también es una zoonosis, está extendido en África Occidental y viene desde otro simio, que ahí ven la fotito del simio, que habita en las costas desde Senegal hasta Costa de Marfil, las selvas costeras, perdón. Y el análisis filogenético muestra que el paso a los seres humanos también ocurrió más de una vez. Bueno, una vez que el virus pasó a los humanos, haciendo este salto de especie, este virus tiene la capacidad de tener transmisión de persona a persona. ¿Cómo es que se transmite? Bueno, tiene varias vías de transmisión. Se transmite por relaciones sexuales sin protección, por intercambio de agujas, por contacto de sangre y por transmisión vertical. Ven que hay varias vías de contagio. Sin embargo, el 98% de los casos donde hay infección por VIH suelen ser por vía de transmisión sexual. Acá esta es una imagen que yo saqué de la página web de la Fundación Western. La transmisión vertical, que se llama a la transmisión perinatal, que ya sea durante el embarazo, que dice que una minoría de fetos pueden infectarse durante la gestación. Durante el trabajo de parto y parto allá hay es un momento riesgoso del contagio de VIH, por eso muchas veces se decide hacer cesárea, pero bueno,
porque es un momento en donde puede haber contagio, digamos, en el trabajo de parto y el parto. Y un porcentaje bastante menor, 15%, puede haber durante la lactancia materna, de transmisión vertical de VIH, cuando una gestante es seropositiva. Bueno, veamos la epidemiología. La transmisión sexual, ya les dije, es la más frecuente. Y la vía de mayor eficacia de transmisión es el acto sexual génito-anal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es más efectiva, más eficaz esa vía de transmisión que otro tipo de vías. Bueno, ¿y cuál es la relación heterosexual es de mayor riesgo para la mujer no infectada? En el mundo, la mayoría de las infecciones se producen entre parejas heterosexuales. Por eso esto de que, como la enfermedad se descubrió en hombres que mantenían relaciones sexuales con hombres y que quedó como la peste rosa denominada, es una discriminación y un tabú que no es cierto, porque la mayoría de los contagios se da por relaciones sexuales heterosexuales. Y en África, de hecho, hay más mujeres infectadas que hombres. Y en África y en Asia es donde residen la mayoría de los infectados. Ahora, la población homosexual masculina y la drogadicta intravenosa fue sobrevalorada en la epidemia del mundo occidental. Sí, son poblaciones de riesgo por sus hábitos, pero no son el grosso de la población que está infectada, digamos. No es que es una enfermedad exclusiva de ellos, no, para nada. ¿Cómo lo podemos prevenir? Para la vida sexual, el uso del preservativo, que es el único método que evita el contagio de enfermedades sexuales, de transmisión sexual, el preservativo. Para la vía sanguínea, evitar el contacto con sangre, no compartir jeringas, utilizar material descartable o esterilizado y usar guantes de látex. Y para la vía perinatal hay un montón de controles y un embarazo controlado se puede evitar el contagio del bebé. VIH causa una infección aguda, pero esta infección aguda suele ser asintomática. Y cuando hay manifestaciones clínicas, el cuadro es similar a una mononucleosis infecciosa, que es fiebre, malestares musculares, inflamación de los ganglios, sudoración nocturna, diarrea, náuseas y vómitos. Así que con esos síntomas nadie va a ir a un médico a consultar si se infectó por VIH, porque realmente no lo sospecharía. Y aparte, en la mayoría de los casos, ni siquiera causa síntomas. Así que la infección por VIH es aguda, pero es silenciosa. No nos da información de que está cursándose una infección con este virus. A su vez, tiene un periodo ventana, que es que una vez que producida la infección por VIH, los anticuerpos tardan entre 3 y 4 semanas en ser detectados. Vieron que nosotros habíamos visto la dinámica de producción de anticuerpos en una infección, y habíamos visto que podíamos detectar IgM al tercer día posinfección. Bueno, con este virus no. Este virus tiene un periodo de ventana mucho mayor. Por eso es que yo, luego de una exposición al virus, y voy a hacer un test de diagnóstico, hay que dejar pasar estas 3 o 4 semanas para poder detectarlo, porque si no va a dar un falso negativo. Acá ven, analicemos un poquito. Este umbral significa que es el umbral de detección, que yo puedo verlo. Y hay distintas, este periodo de ventana son estos días, 15, 20 días, dice acá, porque en realidad por el RNA viral, una PCR se podría detectar más tempranamente. Esto de los anticuerpos sería para un diagnóstico indirecto de respuesta inmune, ¿no? Ven que si detecto P24, en este día, que es el primero que podemos detectar, a partir de casi 20 días puedo detectarlo con P24. Los anticuerpos en general se detectan, ¿dónde está el cursor? Acá. Entre los 25 o 30 días, recién ahí puedo detectar tiene el pico máximo, y podemos detectar con anticuerpos. Y después se detecta antígeno P24 o anticuerpo anti-P24. Ven que tiene un pico máximo, esto sería el máximo de RNA viral, se va a corresponder con esto de la infección aguda. Y después decae. Bueno, el VIH solo se detecta por test. El diagnóstico es de laboratorio, no hay un diagnóstico clínico, ni
síntomas que nos permitan sospechar de que hay una infección con VIH. ¿Qué métodos tenemos para diagnosticarlo? Bueno, en general se hace una detección de anticuerpos anti-VIH en sangre por ELISA. Y eso se le llama el seropositivo. Si la reacción de ELISA dio positiva, se dice que esa persona es seropositiva. Pero ese seropositivismo no es suficiente para diagnosticar una infección con VIH, se requiere confirmación por Western blot. Y ahí es cuando ven la proteína esta P24. Después también se puede hacer la detección del virus en sangre por RT-PCR cuantitativa, que es lo que para ver la carga viral. Y la detección del antígeno P24, proteína de cápside, que también por alguna técnica de las que vimos. El análisis, el diagnóstico de VIH es voluntario, es confidencial y no requiere orden médica. En todos los hospitales públicos y centros de salud es gratuito. Esto es importante porque, como el virus causa una infección silente, una regularidad en el testeo del diagnóstico es interesante para asegurarnos que realmente no estamos cursando una infección con este virus. Bueno, yo lo que les decía es que tengan en cuenta en una transparencia anterior es que hablaba por un lado de VIH y por otro lado, o sea, cuando hablaba de muerte hablaba de SIDA y cuando hablaba de gente que posee la infección hablaba de VIH. Es porque el VIH es el agente etiológico del SIDA. Pero tener una infección de VIH, ser portador de VIH, ser VIH positivo, no es lo mismo que tener SIDA. El SIDA es un síndrome que se define según el conteo de células CD4 positivas que tiene la persona. Ven que acá hay un esquemita en donde ven el tiempo, la cantidad de años que cursa la infección de HIV, VIH, sin tratamiento, dice acá. O sea, ven que en violeta están las células del sistema inmune, las células CD4 positivas. Y en rojo está esquematizado el virus. Ven que a los 2 años de infección todavía hay un montón de células inmunes y un poquito de virus. A los 4 años, y ven cómo va progresando hasta que tiene pocas células CD4 positivas y mucho virus. Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se desarrolla cuando los niveles de linfocitos T CD4 positivos descienden por debajo de 200 células por mililitro de sangre. O sea, infección con VIH puede estar cursándose por mucho tiempo. Desarrollo de SIDA recién es cuando se tiene más de 10 años de infección sin tratamiento. El SIDA es una enfermedad humana que progresa hacia la falla del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen infecciones oportunistas y cánceres potencialmente letales. Acá tienen también sacado de la Fundación Huésped cuáles son las enfermedades oportunistas que suelen suceder cuando ya la infección por VIH cursó muchos años de progresión sin tratamiento y se llegó a un estado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estas infecciones son en los ojos, suele haber retinitis por citomegalovirus. En la boca y la garganta puede haber candidiasis, leucoplasia vellosa oral, herpes orofaríngeo, sarcoma de Kaposi. En la piel, herpes simple, herpes zóster, sarcoma de Kaposi también. En el hígado, herpes simple, bueno, herpes zóster, el molusco, el sarcoma de Kaposi. En cerebro, toxoplasmosis, linfoma, tuberculosis cerebral. En pulmones, neumonías, tuberculosis. En intestino, citomegalovirus. En genitales, herpes genital, candidiasis. Bueno, ven que aparece en un montón de lugares el herpes. El herpes tiene una gran prevalencia a nivel mundial, o sea, la mayoría de las personas tienen infecciones por herpes y el herpes hace una infección que dura de por vida, pero no nos da, con un sistema inmune competente, no da problemas patogénicos, o sea, no da enfermedad. En cambio, cuando vos tenés una persona con el sistema inmune deprimido, empiezan a aparecer estas infecciones, o sea, a manifestarse. El citomegalovirus y el herpes suelen dar infecciones que no se manifiestan a menos que esté bajo el sistema inmune. Bueno, y para el seguimiento clínico, el manejo que se suele hacer es la determinación del título de linfocitos CD4 positivos, que es un marcador indirecto del estado inmune. Vieron que ya vimos en esta que mientras avanza el tiempo, cada vez tengo menos células
CD4 positivas, porque el virus la va consumiendo, digamos, las infecta, las usa para replicar, para producir progenie viral, y a la larga van muriendo. Esta determinación de los linfocitos CD4 positivos tenemos en una persona normal de 700 a 1100 células por mililitro. En una inmunodepresión, un recuento bajo es menor a 500. Y el estado crítico de SIDA, donde aparecen todas estas infecciones oportunistas, es con menor a 200 células CD4 positivas por mililitro. Ahí es cuando aparecen recién las infecciones oportunistas. Pasar de 1100 células por mililitro a 200 implica años de infección. Y siendo que la infección es silente, silenciosa, y la única forma que tenemos de saber si estamos siendo seropositivos para VIH es hacer el test, habla de la importancia de tener un testeo de la población regular o de las campañas para generar que la gente vaya a hacerse el test. Por eso es que yo les dije al principio de la clase que este test es confidencial, es gratuito y lo puedes hacer en cualquier centro de salud público o privado por demanda. Uno puede ir y pedir hacerse el test. Necesitas una orden médica. Bueno, todo eso sucede sin tratamiento. La mala noticia es que no hay cura ni vacuna. La buena noticia es que tenemos terapia antiviral. La terapia que se usa ahora se llama Targa, porque es una terapia antirretroviral de gran actividad. ¿Qué pasa con este virus? Este virus genera resistencias a los antivirales. Entonces, por eso se indica el uso combinado de fármacos de diferentes grupos, lo que se llama politerapia. Por eso se usan al menos 2 o 3 inhibidores de estas enzimas que vimos en el video, ya sea la unión fusión, la retrotranscriptasa, como la ZT es un antiviral súper famoso, de la integrasa o de la proteasa. Y el tratamiento es crónico, o sea, la persona puede tener una muy buena calidad de vida con el tratamiento si tiene una buena adhesión, porque el tratamiento es crónico, es de por vida, como la infección del virus. El éxito terapéutico de este tratamiento es lo que se llama indetectabilidad. O sea, el tratamiento Targa que se utiliza, que es la combinación de 3 o más antirretrovirales para la infección de VIH, redujo la mortalidad en más de un 80%. Y el éxito que busca el médico con el tratamiento y la persona con la adhesión al tratamiento es que la carga viral sea indetectable. ¿Esto qué significa? Que para las técnicas de monitoreo actuales me dé negativo, pero no significa que es negativo. La infección es crónica, es permanente, es de por vida. Significa que no lo estoy pudiendo detectar, que está por debajo del umbral de detección de la técnica. ¿Hay virus? Sí, no lo puedo detectar. Si cuando les dan negativo, dicen, listo, ya no tengo virus, y abandonan la terapia, el virus instantáneamente, rápidamente escala y vuelve a una viremia alta. Bueno, entonces la terapia exitosa es cuando hay recuperación inmune, o sea, tienen un buen recuento de CD4 positivos. Se estima que la persona VIH positiva tiene la misma expectativa de vida que un inmunocompetente de igual sexo y edad. Vean qué importante esta terapia y qué exitosa que es. Acá les quería mostrar otro videito.